Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos en los cuales estamos explicando el paradigma de la programación estructurada. En esta nueva entrega veremos qué son los arreglos en PCI. Sin más por el momento, comenzamos. En la definición tenemos que un arreglo es un conjunto de elementos contiguos, es decir, que todos van a estar juntos en un mismo lugar y del mismo tipo de datos, haciendo referencia a los tipos de datos que hemos comentado en esta serie de videos, como por ejemplo los tipos de dato entero, real, de tipo lógico y carácter. Y todos estos estarán almacenados bajo un mismo nombre. Los arreglos es la primera estructura de datos que se estudia a nivel medio superior y superior y son usados para almacenar datos. Sin este tipo de estructura de datos que son los arreglos, precisaríamos de más de una variable. Para ejemplificar, veremos la siguiente lámina. Por ejemplo, si queremos almacenar 5 calificaciones o notas de una materia, podríamos usar el siguiente ejemplo. Tenemos ahí 5 variables, cal1, cal2 hasta cal5, haciendo referencia a calificaciones. Entonces tendríamos que definirlas de tipo de dato entero. A cada una de estas se les tiene que tratar por separado, puesto que son variables distintas, diferentes. No obstante, si usáramos un arreglo de calificaciones como en el ejemplo anterior, podríamos usar lo siguiente. Primero, tenemos que dimensionar el arreglo. ¿Qué es esto de dimensión? En un breve momento te lo explico. Primero tenemos que poner la palabra dimensión, después el nombre del arreglo, por ejemplo, calificaciones, que va a ser ese nombre representativo para todas las calificaciones, y entre paréntesis debemos de colocar el número 5 haciendo referencia a que son 5 notas o 5 calificaciones. Posteriormente, en la siguiente línea tenemos que definir que todo el arreglo va a ser de tipo de dato entero. A esta razón, sabremos que cada calificación es un grupo de elementos y todos van a ser de tipo entero. Tenemos también que existen varios tipos de arreglos. Antes de empezar a programar, vamos a comentarlos. El primero serían llamados unidimensionales. Uni significa de una dimensión. Uni es de una dimensión. También estos son llamados como vectores. El número 2 tenemos los bidimensionales. Bi significa dos, también llamados tablas o matrices. Finalmente, el tercero son los multidimensionales. El prefijo multi hace referencia a que son de varias dimensiones. Por esa razón, la palabra dimensión se nos va a hacer común a la hora de programar los arreglos. Vamos a ver a continuación rápidamente cada uno de los arreglos. Primero, el tipo de dato, en este caso el tipo de unidimensional, haciendo referencia a la categoría 1, por decirlo así, no tipo de dato como lo comenté, es categoría 1, que en este caso sería unidimensional, sería en el ejemplo de un cubo. Vemos del lado izquierdo la imagen de un cubo, en este caso este jueguito que podemos usarlo, pero una sola fila, una sola hilera hace referencia a un solo vector. Es decir, una fila sería un arreglo unidimensional de 3 elementos, como vemos del lado derecho. Aquí en este caso tenemos las partes de un arreglo y es necesario, muy necesario, que la recordemos, que la dominemos, para que nunca se nos olvide a la hora de programar, porque a este nivel el programar arreglos sí requiere un poquito más de conocimiento y concentración. Tenemos en la imagen las partes de un arreglo y tenemos 3 partes. La primera es el nombre del arreglo. En este ejemplo tenemos en la imagen, el arreglo se llama edades. Dentro de los corchetes, o también podemos usar corchetes en PCI, o si no paréntesis, dentro de los corchetes o paréntesis tenemos que poner el tamaño del arreglo. En este caso sería el número 10. Este número, el 10, hace referencia a que tiene una dimensión. Son 10 elementos, es decir, todo el arreglo de edades es un vector, o se hace un arreglo unidimensional, un vector. ¿De acuerdo? En la parte intermedia de esta imagen tenemos el índice del arreglo, que está representado por una variable, en este caso X. Puede ser cualquier variable, la variable que tú quieras, A, B, C o la que tú quieras. Entonces, cada posición, si se dan cuenta en la imagen, está representada por la variable X. Ese sería el índice o la posición de cada cuadrito o elemento del arreglo.
Finalmente, en la parte de abajo tenemos el contenido del elemento del arreglo. Esto está representado por los dígitos o números, más bien, que están dentro o encerrados dentro de cada cuadrito. A esto se le denominan contenido del elemento del arreglo técnicamente, pero nosotros le podemos decir el contenido del elemento. Combinando las tres partes, en este caso el nombre del arreglo, la posición, que en este caso es el índice, y simplemente el contenido, tenemos en sí el elemento del arreglo que está en la parte de abajo, que es el color rojo, se le llama elemento del arreglo. Si vemos ahí en el ejemplo dice en color rojo edades y la quinta posición. Esa quinta posición del arreglo edades es equivalente al número 12. Si ustedes ven la imagen, estamos representando el número 12 con edades y la posición número 5. A eso se refiere que todos los números o valores 25, 14, 66, 78, 12, 8, 69, 90, 2 y 44 son contiguos, que todos están en el mismo arreglo. Cabe recordar que son tres partes básicas para nombrar a un arreglo, en este caso el nombre del arreglo, el índice del elemento y el contenido del elemento. El elemento es la combinación de las tres partes anteriores, que es lo que está en color rojo. Ese se le denomina elemento del arreglo. Por lo tanto, el arreglo unidimensional o vector se vería de esa manera. Cabe mencionar que no vamos a programar dibujos o imágenes. Las imágenes solamente nos sirven a nosotros los programadores para basarnos gráficamente cómo sería la programación. A continuación veremos lo que son los arreglos. La segunda categoría, los arreglos bidimensionales. Volvemos a ver el cubo del lado izquierdo. Un arreglo bidimensional está conformado por filas y columnas, en este caso una sola cara del cubo, que es la imagen del lado derecho. Ahí tenemos una matriz o tabla de 3×3. Volvemos al mismo ejemplo, pero ahora si se dan cuenta en el arreglo bidimensional, matriz o tabla, como quieras llamarle, tenemos las mismas partes. Nunca va a cambiar eso. El nombre del arreglo que se llama edades, pero ahora lo distintivo es que dentro de los corchetes ya no es un solo dígito. Ahora son dos o dos números. Cada número implica una dimensión. El primer número indica que son 6 filas y el segundo número que son 5 columnas. Estamos en la parte superior. Después, cada fila y columna va a tener una representante. En este caso, para las filas del lado izquierdo tenemos en la imagen que es la X, donde va a ser 6 filas y cada X va a representar, perdón, cada número va a ser representado o cada fila va a ser representado por la variable X. Lo mismo sucederá con cada columna 1, 2, 3, 4, 5 en la parte superior, va a ser representada por la variable Y. Con esto decimos que va a tener dos dimensiones. Finalmente, el contenido del elemento del arreglo no cambia, es el número que se encuentra dentro de cada cuadrito. Y en la parte inferior, el elemento del arreglo que está representado en color rojo dice la posicionamiento 5,2, como si fuera un plano cartesiano, diría edades 5,2 es equivalente al número 12 que está en color rojo. Volvemos a recordar que las tres partes básicas son el nombre del arreglo, el índice y el contenido, y las tres en combinación me va a dar la posición y el contenido del arreglo. En este caso, XY, como si fuese un plano cartesiano. Vuelvo a repetir, la imagen de la tabla solamente nos ayudará visualmente para idearnos cómo sería la programación. Más adelante la veríamos. Finalmente, los arreglos multidimensionales. Un arreglo de más de 2 dimensiones requiere 3 o más índices para cada posición del elemento del arreglo, y en esa imagen representamos, por ejemplo, en el cubo, son 3 caras, las páginas, las columnas y las filas. En este caso sería 3 dimensiones, 3 índices. Si quisiéramos un arreglo de 4 dimensiones, sería 4 índices y así sucesivamente. Mientras más índices, estaríamos dándole la multidimensionalidad a un arreglo. Aplicaciones de los arreglos. Varios ejemplos podemos tener, entre los cuales tenemos las calificaciones o notas de una materia, también estaturas, etcétera, etcétera. Todos esos datos serían de tipo real. Por otro lado, las edades, pesos, calificaciones, lo podríamos introducir usando los arreglos, y todos serían de tipo entero.
Si nos damos cuenta, repetimos la palabra calificaciones porque hay calificaciones de tipo real, o sea, con punto decimal, y hay calificaciones de tipo entero. También podemos utilizar nombres como apellidos paternos, apellidos maternos, los nombres de pila, por decirlo así, un domicilio, correos electrónicos, todos ellos serían arreglos de tipo carácter. Finalmente, en casos muy particulares, se requeriría el tipo de dato lógico verdadero o falso. También ahí habría arreglos. Debemos recordar, antes de terminar nuestro video, que para un arreglo unidimensional, es decir, vector, requeriremos de un ciclo, que implícitamente vamos a definir una variable entera para el ciclo. Si no te acuerdas del video de los ciclos, yo te invito a que lo repases en la lista de videos o la lista de reproducción. Ahí se encuentran los ciclos en PCI. Para un arreglo bidimensional vamos a requerir dos ciclos, es decir, dos variables enteras, una para las filas y otra para las columnas. Finalmente, para un arreglo multidimensional requeriremos de 3 o más ciclos, dependiendo cuántas dimensiones quieras, 3, 4 dimensiones, 5 dimensiones, y por cada ciclo debemos de definir una variable entera. Así que sin más, vamos a pasar a los ejemplos. Bien, ahora sí, tenemos este ejemplo. En este ejemplo tenemos un ejercicio donde dice llenar un arreglo de 5 elementos enteros e imprimirlos. Aquí está en la parte de arriba, la parte superior. Ahora, este algoritmo le llamamos unidimensionales aquí en su título. ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente? Como recordemos, voy a agrandar aquí, ponerle un zoom. Vamos a usar la palabra dimensión. Primero que nada, como les comenté, vamos a escribir la palabra dimensión. Y aquí vamos a escribir, en este caso, la palabra valores. Vamos a ponerle valores y vamos a decirle que van a ser de 5 elementos. Entonces, entre paréntesis, le vamos a poner 5 elementos. Este va a ser mi arreglo unidimensional. ¿Ok? Recordemos que en las láminas anteriores habíamos comentado que para poner una dimensión tiene que ser un número. Ese número puede ser de 1 o 2 dígitos o 3 dígitos, como quieras, pero el único número que aparezca dentro de los paréntesis indica que es de una dimensión, punto y coma. Ahí está, punto y coma. Después vamos a ponerle la palabra definir porque al fin y al cabo la palabra valores es una variable. Entonces vamos a decirle que valores va a ser de tipo de dato entero. ¿Ok? Y ahí tenemos el arreglo ya listo para usarse. Tenemos un arreglo de una dimensión que va a ser de 5 elementos. Como habíamos comentado en la definición, van a ser contiguos. Y finalmente, valores o la palabra valores, que es una variable, es el conjunto de elementos, va a ser de tipo de dato entero. ¿Ok? Ahora sí, ya está listo nuestro arreglo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? También en las láminas, en las presentaciones, había comentado que para un arreglo necesito un ciclo. En este caso vamos a poner una variable extra, la variable C, que va a ser nuestro contador para nuestro ciclo. El ciclo que más se usa para los arreglos es el ciclo para. Ojo, mucho cuidado, puedes usar cualquier ciclo, el ciclo mientras, el ciclo repetir o el ciclo para. Pero en este caso, para los arreglos, los expertos dicen que en este caso los arreglos se utilizan con el ciclo para. Pero puedes usar cualquier otro ciclo. Es más, yo te invito a que domines los ciclos usando los arreglos, cualquier ciclo, puedes aplicar cualquier ciclo. Ahora, vamos a entenderlo primero así, de esta manera. Primero vamos a llenar el arreglo. La palabra llenar, en la parte de acá arriba que dice llenar, significa leerlo. Entonces, cuando veas la palabra llenar, significa que tienes que leerlo, es decir, que tienes que ingresar valores. En esta primera instancia, en esta primera versión, por decirlo así, vamos a escribir un mensajito subliminal que diga ingrese 5 valores, obviamente enteros. Ahí está. Y finalmente le vamos a dar, si nosotros decimos leer, es incorrecto porque tendríamos que usar así, nada más para que te des un quemón, como decimos por acá, leer, tendríamos que hacer esto, valores, y entre paréntesis tendríamos que poner la primera posición, que en este caso es el 1, después valores, tendríamos que poner en este caso valores 2 y así sucesivamente, pero eso no es práctico, puesto que estamos viendo arreglos, necesitamos un ciclo, por lo tanto, esta línea de leer
no la usamos de esta manera, la vamos a usar dentro del ciclo. Para esto vamos a usar el ciclo para rápidamente C, que es la variable contador que pusimos acá arriba, va a ser de 1 hasta, en este caso, 5 valores, 5 a 0. Y ahí tenemos ya listo nuestro arreglo. A mí me gusta ponerle siempre espacios. Es un modismo, tú puedes programarlo si quieres con espacios o sin espacios, no hay problema. Y aquí es donde vamos a poner la palabra leer, pero ya no vamos a poner valores entre paréntesis 1, 2, 3, 4. Sí, exactamente, así no. Vamos a ponerle valores y entre paréntesis, en vez de ponerle un valor aquí, un dígito, aquí un número entero, ahí donde está el cursor, vamos a ponerle la variable que estamos usando el ciclo, en este caso la variable C. Y ya con esto implementamos la lectura, así que hasta lo que llevamos vamos a ejecutarlo. Y ahí nos está pidiendo en el ejercicio, dice ingrese 5 valores, los vas a ir ingresando uno por uno con enter separado, por ejemplo, 1, bueno, aquí tengo la configuración mal, ahí está, es que apareció un símbolo, y finalmente vamos a poner otro, y ahí está. ¿Cuántos valores tengo ahí? Hasta este momento 18, cuando yo le dé enter al último valor, dice ejecución finalizada. ¿Ok? Entonces ahí está los 5 valores de mi arreglo, ¿de acuerdo? Ya tenemos la lectura del arreglo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya llené el arreglo de 5 elementos enteros. Lo único que tengo que hacer es finalmente imprimirlo. ¿Y cómo lo imprimo? Lo podemos hacer de dos maneras para imprimirlo. Yo normalmente sugiero que metodológicamente lleves los ejercicios paso a paso. Es decir, así, por ejemplo. Yo en un ciclo voy a darle leer y en el otro ciclo le voy a dar escribir separadamente. Ya cuando tú domines esta temática de los arreglos, ya se te va a hacer más fácil programarlo. Y esto de repetir los ciclos algunas veces te va a hacerte como, vas a sentir como que estás trabajando de más. Ok, entonces mi consejo es primero hazlo por separado, primero la lectura y después la impresión. Así, este arreglo sería la impresión. Voy a ponerle aquí un escribir y le voy a poner un separador, por ejemplo, una línea así, para que separe la lectura de la impresión. Entonces, probemos y ahorita te comento lo que es una situación por ahí que quiero que te lo recuerdes. Un dato, un tip. Por ejemplo, meto los valores rápidamente y ahí estoy metiéndolos. Ya se acabó la ejecución. Ahora, si te das cuenta, ahí aparecen los valores leídos acá arriba y aquí aparece la impresión. Y aquí está una separación. Ok, esto nada más es estética, nada más para que veas. No es necesario que tú lo metas a cada rato en tus códigos. Esta sería una versión. La otra versión sería cada vez que leas, lo imprimes. Cada vez que leas, lo imprimes. ¿Cómo sería esto? Aquí simplemente pondrías imprimir o escribir. Y ahí vas a poner valores. Y ahí vas a poner la palabra, perdón, otra vez la variable C. Y ahí automáticamente lees e imprimes, lees e imprimes, lees e imprimes. Nada más que aquí un pequeño detalle. Sería ilógico, no sé tú qué pienses, que mientras yo esté leyendo un valor ya automáticamente lo imprima. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a quitar o poner en comentario estas líneas. Recuerda los comentarios con doble diagonal y ya nada más ejecuto. Quiero que veas lo que estaba yo diciendo. Por ejemplo, yo meto un valor y automáticamente me lo imprime. Meto otro valor y automáticamente me lo imprime así sucesivamente. Bueno, ahí le metí un enter y me lo detectó como un 0. No hay problema. Pero aquí el punto es que sería incongruente que yo esté leyendo y después imprimiendo. En este caso, aquí usaría un truquito en vez de esta parte de aquí. En vez de esta línea, en vez de leer, haría un truquito usando una función que vamos a ver más adelante. Ahorita por la premura, para que aprendas a cómo trabajar los arreglos, también lo podemos trabajar con esta función que se llama azar. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, no te lo pierdas. Por lo tanto, así como está, sería como que imprudente estar leyendo o llenando el arreglo posición por posición y después imprimirlo, como que está de más. Por esa razón, se sugiere que primero llenes el arreglo y luego lo imprimas, para que no haya ningún problema. Entonces, con base a esto ya podemos implementar un arreglo básico sencillo, en este caso de una dimensión o vector. Recuerda, los arreglos de una dimensión solamente necesitan un
un número, puede ser de un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, un número dentro de los paréntesis. También, en vez de paréntesis, también pude haberlo puesto corchetes. Es lo mismo, no pasa nada, ¿de acuerdo? Si me lo valida el PCI, no hay problema. También en vez de imprimir, escribir, también puedo utilizar imprimir. También me lo valida PCI, por si tú viste por ahí que puse imprimir, también te lo valida. No hay problema. Recuerda que en PCI puedes hacer muchas cosas. Sin embargo, la metodología debe ser exacta, debe ser prudente, ¿de acuerdo? Entonces, si ya le entendimos a lo que son los arreglos, precisamente podemos ya implementar lo que son las matrices. Bueno, pues entonces así quedamos con este video y no te pierdas el siguiente video próximo que son las matrices, los arreglos bidimensionales para poder trabajarlos. Te dejo con la mejor de las suertes para que sigas incrementando estos conocimientos de programación. Sin más por el momento, nos vemos en la próxima. Hasta luego.